Imagen informativa de sábado. Periodismo humano y profesional. Continuamos. Mente Sana con Nayeli Vázquez. Siete de la noche con 18 minutos ya se encuentra aquí en el estudio de Imagen Multicast mi querida Nayeli Vázquez Martínez. Ella es maestra en psicología clínica y vamos a hablar de un tema que para muchos, mi querida Nayeli, nos frena en todo, que son los miedos. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Querido Raúl, qué gusto saludarte a ti, al auditorio. Me encanta estar aquí con ustedes. Y sí, los miedos nos frenan en todos los aspectos. Pero ¿qué podemos hacer? En grupos de Alcohólicos Anónimos hay una frase que dice, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Uh-huh. Pero ¿a qué se genera el miedo? ¿Qué te genera el miedo y qué hace que tengas indecisiones y no puedas hacer las cosas? Ok, vámonos desde la base. El miedo es una de nuestras emociones básicas, una emoción básica del ser humano, que significa que está en nuestro cuerpo para ayudarnos a algo y que se desarrolló para continuar la evolución humana. En el caso del miedo, lo que nos muestra es que no tenemos información. Eso es lo que nos muestra el miedo, que te falta un pedacito de información y entonces el miedo se activa. Ahora, hay diferentes miedos que se van dando y estos miedos se dan gracias a los pensamientos que tenemos. Por ejemplo, el miedo al fracaso, el miedo a no ser suficiente, el miedo al no tener la perfección que yo necesito. Todos estos miedos, digamos que le ponemos, además del miedo que ya venía como nuestro principal ingrediente, le ponemos un pensamiento y ese pensamiento adereza la cuestión y entonces se transforma en un miedo limitante que nos impide realizar todas estas acciones. ¿Hay alguna forma de saber quién tiene más miedo, las mujeres o los hombres? Porque a veces sí nos detiene, pero de manera escalofriante, ¿no? Yo creo que son diferentes, desde diferente perspectiva. Mientras a lo mejor una mujer puede tener más miedo al qué van a pensar de mí, un hombre probablemente tiene más miedo a no ser suficiente. Entonces depende de nuestra cultura, depende de nuestro aprendizaje, depende del lugar en donde nos desarrollamos, el tipo de miedo que tenemos. Lo que sí es cierto es que este miedo viene de algo que conocemos como autoconcepto, que es uno de los pilares de nuestra autoestima, que significa todo lo que pienso acerca de mí mismo. ¿Eso te puede afectar en la vida cotidiana, este miedo? Claro que sí, porque por ejemplo, vamos a suponer que te ofrecen un trabajo que tiene todo lo que tú quieres, ¿no? Está padrísimo, tiene el sueldo que tú quieres, las horas que tú quieres, y de repente dices, híjole, ¿qué tal que no soy suficiente? ¿Qué tal que no lo logro? Y entonces mejor digo que no. Mejor me quedo en mi trabajo en el que estoy y no doy el paso porque me da mucho miedo no lograrlo. Entonces nos podemos perder oportunidades, podemos dejar que situaciones de la vida nos arrastren por no tomar las decisiones por miedo. ¿Miedo es igual a inseguridad o son dos cosas completamente distintas? Uno genera el otro. La inseguridad depende de en qué tenga inseguridad. Puedo tener inseguridad en mí mismo, inseguridad en mis capacidades, que justo viene de este pensamiento que tengo de mí, mi autoconcepto, y eso genera el miedo, porque no tengo esa pieza que me falta, no tengo esa cosita que me va a ayudar a lograr esa meta. Entonces, digamos que van de la manita, no es que sean lo mismo, pero van de la mano. ¿Se tiene un tratamiento especializado? Me supongo que sí, o quiero suponer que sí, para quitarte el miedo porque todo lo tenemos, pero algunos en mayor o menor nivel. En lugar de buscar quitarnos el miedo, querido Raúl, y esta es una parte bien interesante, los tratamientos tienen que ir enfocados no a quitarte el miedo, porque el miedo es una respuesta emocional normal de tu cuerpo. Lo que necesitamos trabajar son los pensamientos. Ahí es donde vamos a cambiarlo todo. Cambiamos el pensamiento, lo sustituimos, lo transformamos y entonces vamos a poder avanzar, entendiendo que lo que nos limita, lo que nos detiene no es el miedo, es el pensamiento. Con razón, porque sabes que hay algo muy diferente en las personas, lo platicaba ahora que estuvimos en cobertura en esta zona de desastres. ¿No tienes miedo? Pues no, dices no. ¿Y por qué te vas a meter allá? Que incluso ya cuando lo piensas es cuando ya estás de regreso, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa en ese extraño fenómeno de la mente? Probablemente en ese momento en el que estás viendo toda una catástrofe a tu alrededor y tu mente sabe que tienes que actuar de alguna manera, este proceso de protección de nuestro cerebro dice, primero tenemos que atender otras cosas. Entonces lo vuelve más práctico, atiende lo demás y después se desencadena el trastorno de estrés postraumático.
Esto es en la vida cotidiana, pero en una relación también entra el miedo. Claro que sí, también entra el miedo que viene determinado justo por los pensamientos. Si yo no me creo suficiente, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente bonita, lo suficientemente guapo, pónganle la característica que ustedes quieran, cuando yo esté con una persona voy a ser sumamente inseguro. Y entonces, ¿qué va a pasar? Voy a empezar a tener celos. Porque qué tal que ves a alguien más inteligente que yo, qué tal si te gusta alguien más guapo que yo. Y entonces empezamos a generar relaciones tóxicas y de dependencia por esa falta de autoconcepto. O sea que el miedo te genera celos, te genera inseguridad. O sea, prácticamente es como el veneno de todo, ¿no? Para las malas relaciones. Exactamente, pero acuérdate que es justo el pensamiento que lo desencadena. Cuando nosotros aprendemos a trabajar con esos pensamientos, aprendemos a trabajar con nuestros pensamientos limitantes, yo puedo entender que el miedo existe por una razón, pero no me va a detener ni me va a desencadenar más cosas. Y ahí es donde tenemos que trabajar siempre, a nivel de nuestros pensamientos, a nivel de qué es lo que está generando o desencadenando esta situación. Sé que esto con profesionales de la salud mental como ustedes, como tú, se tiene que tratar, pero hay un tiempo determinado porque sabemos que todos somos diferentes, pero ¿hay aquí un bloque que diga quizá en un año o menos o más? Depende mucho de dos cosas, de la persona, o sea, del propio paciente, y la segunda es del tipo de terapia que se elija. Por ejemplo, terapias como las cognitivo-conductuales son un poquito más rápidas, más efectivas en tiempo, pero hay terapias como, por ejemplo, la psicoanalítica que lleva muchísimo más tiempo. Entonces, depende mucho del tipo de terapia que tú elijas. Por eso es muy importante cuando ustedes estén buscando un proceso terapéutico que pregúntenle a la persona a la que le están pidiendo informes qué tipo de terapia es e investiguen un poquito cuánto tiempo se tarda, cuál es la forma en la que trabaja o pregúntenle a la propia persona y así podemos saber si ese tipo de terapia es el mejor para nosotros y si nos acomoda bien. ¿Cuáles son los mejores pacientes para que se trabaje más rápido, los adultos o los niños? Porque también, ¿cómo detectarlos en cada uno? Fíjate que con los niños es un trabajo muy diferente porque para trabajar con niños tenemos que trabajar con el sistema familiar. No solamente se trabaja con el pequeño, porque el pequeño solamente es como el síntoma que podemos ver, pero a todo su alrededor están los mamá, papá o cuidadores principales que tendrían que hacer cambios para modificar la conducta del niño. Entonces, en el caso de los niños o adolescentes, el trabajo también es con los papás o con los cuidadores principales. Y en el caso del adulto, digamos que es más autosuficiente y puede trabajar con él mismo. En este caso, mi querida Nayeli, ¿el miedo se puede generar dentro de la propia familia a pesar de que es un círculo de protección? ¿Se puede generar? Claro que sí. El miedo se destapa o se inicia con la percepción de que alguna información no tengo. Esta información puede ser incluso si mamá o papá me quieren o no, o ya viene de una manera violenta, entonces mi cerebro dice, ¿qué va a pasar? Seguramente va a pasar algo malo y nos tenemos que esconder. Entonces, dentro del propio entorno familiar se puede crear el miedo. Esto desata el trauma infantil que cuando somos más grandes nos sigue impactando, porque el trauma infantil impacta al niño, pero también al adulto en el que nos convertimos después. Dos últimas preguntas rápidamente antes del tiempo que se nos vaya, Nayeli. Lo que estás diciendo es muy importante. ¿Qué pasa? ¿Se puede contagiar, se puede heredar el miedo a los hijos, ya de una persona adulta a los hijos? Ah, claro que sí. Hay, por ejemplo, personas que le tienen miedo a los perros. Te voy a poner un ejemplo. Y entonces jalas al niño y le dices, ay, no, vente para acá, porque te va a morder el perro. Y al niño nunca lo ha mordido un perro, pero desde ahí le desarrollas una fobia. ¿Por qué? Porque él confía en ti como adulto. Entonces tú le generas un miedo que él probablemente no tiene por tus propios miedos. ¿Cuáles son tus redes sociales, Nayeli? ¿Dónde te puede contactar el auditorio precisamente para que se le ayude en ese tipo de... ¿Cómo se le puede llamar esa enfermedad? ¿No es enfermedad? ¿Qué es? Son situaciones de la vida cotidiana que tenemos que manejar. Hay fobias, hay miedos y hay pensamientos limitantes. Y todo esto lo podemos trabajar dentro del proceso terapéutico o este mes dentro de la membresía Raíces vamos a tener una clase específica que habla de esto. ¿Dónde nos pueden encontrar? @psicóloganaye con @L. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook o pueden buscar la página www.psicodescubrir.net. Ahí tienen toda la información y todos nuestros medios de contacto. Pues ahí está, contactarla precisamente porque pues todo lo que das es muy bueno, sobre todo la terapia que tú manejas es completamente diferente y efectiva por lo que me han contado. Procuramos siempre darles la mejor atención y todo el profesionalismo. Te agradezco mucho, mi querida Nayeli Vázquez Martínez, maestra en Psicología Clínica,
7 de la noche con 27 minutos. Vamos a un corte y regresamos. Imagen informativa, tercera emisión. Regresamos.